Agradezco mucho que nos tome esta videollamada al profesor Arturo Huerta González. Él es profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM para platicar y ahondar sobre este mismo tema. Profesor, cuando veíamos ya el panorama, un panorama de normalidad para algunos sectores económicos en nuestro país, cerramos con una inflación tremenda este 2021. ¿Qué es lo que podemos esperar para el 2022? Bienvenido. Gracias por la invitación, Alejandra. La cuestión es de que para poder disminuir la inflación hay que incrementar la producción, porque la inflación que estamos enfrentando no es porque la demanda haya crecido, porque el gobierno no ha venido incrementando el gasto, existe desempleo, bajos salarios que ha disminuido el consumo de las familias. Entonces las presiones sobre precios son sobre todo de alimentos, de productos agropecuarios, ante la escasez de productos nacionales que presiona sobre precios y recurrimos a importaciones. Importamos el 48% de los granos básicos que consumimos, entonces estamos importando inflación de fuera. Y eso se suma, como se señaló anteriormente, al incremento de los precios de los energéticos. Entonces, de hecho, el mismo presidente de la República el pasado jueves dijo que le gustaría que el Banco de México incorporara el objetivo de crecimiento económico. Es decir, en el caso de Estados Unidos, el Banco Central, es decir, la Reserva Federal, tiene como objetivos baja inflación en condiciones de crecimiento económico y alto empleo. Entonces, en México debería ser lo mismo. Porque el único objetivo que tiene el Banco de México es bajar la inflación y lo ha hecho aumentando la tasa de interés. Y el problema es que al aumentar la tasa de interés se te disminuye la inversión, se disminuye la producción, hay desempleo que se traduce en bajos salarios, baja demanda que te baja precios. Pero por otro lado, ese aumento de la tasa de interés a disminuir la inversión, se contrae la producción, origina escasez de productos que terminan también presionando sobre precios, y en esa situación estamos. Entonces, para poder compatibilizar crecimiento económico, alto empleo y baja inflación, habría que compatibilizar la política monetaria y fiscal en esa dirección, porque también la política fiscal dejó de lado el objetivo de crecimiento económico y empleo. Pasó a priorizar la austeridad fiscal y la reducción de la inflación. Entonces, hay que poner en el centro el crecimiento económico, el alto empleo, para así incrementar la productividad, incrementar la producción y compatibilizar bajo crecimiento con baja inflación, repito, con crecimiento económico y alto empleo. Entonces, habría que modificar la Constitución para que los objetivos del Banco de México no solamente sean de baja inflación, sino también de crecimiento económico y alto empleo. Justamente hace un momento yo leía que los líderes de la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales, aseguran que hace falta precisamente esto que usted nos dice, las nuevas políticas monetarias para aumentar de alguna manera la productividad como una herramienta para frenar la inflación y también, para no depender de mercados externos. Este tipo de políticas podrían implementarse al corto plazo. ¿Qué es lo que se tendría que poner sobre la mesa para que el gobierno federal actuara en consecuencia? Mira, la cuestión es de que no es nada fácil, porque ¿por qué el Banco de México está aumentando la tasa de interés? Para que el capital no se vaya, porque el capital se ha estado saliendo, para que no devalúe la moneda. Y también aumenta la tasa de interés para que venga capital y así aumentar las reservas internacionales. O sea, ayer nos dijeron que las reservas internacionales aumentaron tremendamente el año pasado. ¿Por qué? Por la alta tasa de interés. Pero esa alta tasa de interés está frenando el crecimiento económico, está frenando la generación de empleo, está originando escasez de productos y las presiones inflacionarias en contexto de contracción económica. Entonces, para crecer, para generar empleo, hay que incrementar el gasto público y hay que bajar la tasa de interés. Pero el Banco de México no baja la tasa de interés porque teme que el capital se vaya. Entonces, lo que el gobierno tendría que hacer para que no se vaya el capital, asegurar condiciones de rentabilidad en el sector productivo, en el sector industrial, en el sector manufacturero, en el sector agrícola, generar condiciones de rentabilidad para que el capital invierta ahí y no se vaya. Y así impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo. Es decir, se requiere política industrial, política agrícola, créditos baratos, porque también la banca, fíjate, también otro dato que se nos dio días pasados, la banca al mes de noviembre con respecto a noviembre del 2020, trae ganancias del 54% y resulta que los créditos han disminuido. Entonces vemos cómo la banca especula, te cobra alta tasa de interés, altas comisiones y eso atenta sobre el crecimiento económico. O sea, qué bien que los industriales demanden crecimiento, pero la banca
tiene que otorgar créditos baratos justo para estimular la inversión, y el gobierno tiene que incrementar el gasto público para incrementar el empleo, dinamizar el mercado interno. Qué bien que los empresarios estén pronunciando por dinamizar el mercado interno, pero el mercado interno requiere incremento de empleo, incremento de salarios, incremento del gasto público, justo para crear condiciones para que el sector privado invierta para satisfacer esa demanda. Oiga, profesor, y por otro lado, el gobierno federal se ha empeñado en decir que estamos igual que en otros países, es decir, que la inflación no es exclusiva de México. Sin embargo, los analistas y los expertos como usted nos han dicho, bueno, es que no nos podemos comparar. Habemos quienes todavía no nos queda muy claro por qué es el señalamiento del gobierno federal, por qué nos quiere convencer. Mira, Estados Unidos también tiene alta inflación, pero la inflación en Estados Unidos es porque el gobierno gastó mucho, como se dijo anteriormente, sí. Otorgó bastante recursos a las familias, entonces eso incrementó demanda. Entonces en Estados Unidos la inflación es sobre todo presiones de demanda. En cambio, en el caso nuestro, la inflación no es porque la demanda haya aumentado, porque el gobierno no ha venido gastando. Hay desempleo, hay bajos salarios y esto ha disminuido el consumo de las familias. Y el desempleo que nosotros estamos enfrentando es por la escasez de productos, porque la oferta no crece. Entonces, de ahí que México tiene que incrementar la inversión, para incrementar la producción y así compatibilizar baja inflación, incrementando la oferta con generación de empleo y crecimiento económico. Entonces, son muchos los problemas que enfrentamos. O sea, lo que estamos viendo, Alejandra, es de que vamos a un contexto donde unos países iban a crecer porque están gastando, están trabajando con tasa de interés cero o cercana a cero, versus países como nuestro que no están gastando porque no quieren endeudarse, países como nuestro que priorizan la baja inflación, la estabilidad del tipo de cambio con alta tasa de interés, con austeridad fiscal, que nos lleva al estancamiento, y estancamiento que se traduce en mayor desempleo, en mayor pobreza, mayor desigualdad de ingreso y desgraciadamente en mayor delincuencia. 2022, ¿no hay buenas noticias en este tema? No, es decir, los criterios generales de política económica para el 2022 se contempla un crecimiento de 4.1% y en absoluto que se va a conseguir. Ya diversos analistas están señalando que vamos a crecer menos del 2%. Yo diría menos del 1%. Y luego también te dicen que la inflación va a bajar a niveles de 4% y en absoluto. Repito, no es aumentando la tasa de interés, como lo ha venido haciendo el Banco Central, que se va a bajar la inflación. Fíjate, aumentó en 5 ocasiones el Banco de México la tasa de interés en el año pasado y la inflación sigue creciendo. ¿Por qué? Porque está contrayendo la producción, sigue la escasez de productos y de ahí las presiones sobre precios. Entonces, como se señaló anteriormente, vamos a un contexto de estancamiento con inflación. Así es. ¿Y cuál es la recomendación que podría hacernos a los ciudadanos de a pie, que somos los que finalmente resultamos más afectados con el alza de precios a algunos productos y servicios? Mira, una cuestión fundamental es que no hay que endeudarse, porque las tasas de interés van a seguir creciendo, eso te encarece el crédito y por otra parte te disminuye la actividad económica y va a aumentar el desempleo. Entonces no vas a tener ingresos para poder pagar la deuda. Entonces, yo he venido señalando que el problema es macroeconómico en el sentido de que necesitamos cambiar la política económica. La sociedad, así como los empresarios, así como los empresarios están pronunciando por cambio de política económica para favorecer el mercado interno, el empleo, el crecimiento económico, pues toda la sociedad debe manifestarse en igual sentido. Los desempleados deben manifestarse por políticas de empleo, los trabajadores deben manifestarse por incremento de salarios, pronunciarse por incremento del gasto público, por disminución de la tasa de interés, por tener un banco central y una banca comercial funcionales al crecimiento económico y al empleo. Bien, profesor, pues entonces prácticamente está en nuestras manos exigir a la autoridad que se actúe, como ya decíamos hace un momento, en consecuencia. Que así como el presidente quiere que le gustaría que se incorporara el crecimiento en los objetivos del Banco Central, bueno, que mande una iniciativa para modificar la Constitución. Que se vea la para que el Banco exactamente, para que así el Banco Central baje la tasa de interés, impulse el crecimiento económico, acompañado por una política fiscal
de incremento del gasto público en favor del empleo, en favor del sector productivo y el rescate de las empresas, que no sigan quebrando. Así es. Pues ojalá que pronto veamos esa iniciativa por parte del gobierno federal. Seguimos atentos a lo que suceda y le agradezco mucho su tiempo, profesor Arturo Huerta González, de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias. Al contrario, que estén muy bien.